Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra unidad número 2, donde aprenderemos acerca de instrumentos de medida. Para iniciar la unidad, pues vamos a tener una presentación de la unidad, luego vamos a ver qué tipos de multímetros existen, vamos a ver cómo se realiza la medición, vamos a ver que tenemos medición en corriente continua, en voltaje en continua, corriente alterna, en voltaje en alterna, medición de resistencia, vamos a ver una introducción al multímetro digital, la selección de las magnitudes y escalas o rangos, un resumen de la unidad y las referencias. La idea de estas grabaciones no es leerles el material, sino dar algunas aclaraciones, alguna información adicional que permitan entender mejor el material que tenemos publicado en la plataforma. De modo que no voy a leer el material completamente, sino les voy a ir dando pues, algunos conceptos claves para entenderlo, al igual que lo hice con la unidad número 1. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar en esta unidad es manipular instrumentos de medición como multímetros, galvanómetros y amperímetros. Los conocimientos que debemos tener están relacionados con unidades de medida, unidades fundamentales y unidades derivadas, sistema internacional, nomenclatura, múltiplos y submúltiplos. Si requieren algún material adicional para recordar estos temas, por favor avísenme a través del foro de dudas para compartirles según las necesidades de cada caso. Simbología de instrumentos de medida, normas internacionales, principios básicos de funcionamiento de instrumentos de medida, instrumentos básicos como son el amperímetro, el voltímetro, el ohmímetro y el multímetro, principios básicos de lectura de instrumentos, conexión de instrumentos de medida y normatividad y seguridad para la conexión de instrumentos. Para el estudio de esta guía pues tenemos un tiempo estimado de 4 horas. Sin embargo, si requieren algún apoyo adicional, no duden en preguntar, en solicitarla a través del foro de dudas. Recuerden que contamos con sesiones personalizadas por chat o telefónicas, los cuales le permitirán al aprendiz tener mayor claridad del material y un acompañamiento directo por parte del tutor. Bueno, en esta primera parte entonces tenemos los tipos de multímetros, los cuales son básicamente dos, análogos y digitales. Está la definición de cada uno. Los invito a que la revisen. Tenemos a continuación la explicación de cómo funciona el movimiento. Sin embargo, este tipo de multímetros ya no son muy utilizados comercialmente, son más bien poco usados. Tenemos los más comunes son los multímetros digitales. Sin embargo, pues está la explicación de cómo funciona. En la medición de propiedades eléctricas, entonces vamos a ver la corriente continua y tenemos un diagrama de cómo se realiza la medición. Tenemos el voltaje de corriente continua, nuevamente un diagrama, corriente alterna y voltaje en alterna. Si requieren apoyo con relación a estos conceptos, por favor nuevamente avísenme a través del foro de dudas para compartirles material adicional. En el caso de la resistencia, pues entonces el material nos ilustra cómo se hace la medición de resistencias, cuáles son las escalas que debemos utilizar, en caso de tener escalas lineales o no lineales, pues cómo se va a ver cada una de ellas en nuestro multímetro. Y tenemos el multímetro digital, que como les decía antes, pues es el multímetro que comercialmente tenemos
disponible pues en el mercado con mayor aceptación tanto en la venta como en los clientes. A continuación, entonces tenemos cómo se realiza la selección de las magnitudes de acuerdo a la medición que vamos a realizar y las escalas o rangos cómo se ajustan para tener una lectura mejor de nuestra medida. Dentro de las funciones del multímetro también tenemos la prueba de continuidad, prueba de diodos y resistencias, como explicado en esta parte del material. Y otras magnitudes, donde algunos multímetros también pueden medir frecuencia, pueden medir también capacitores, bobinas, algunos pueden medir transistores, dependiendo pues del tipo de multímetro que tengamos, pueden tener funciones adicionales a las descritas en este documento. Tenemos entonces el procedimiento de cómo se realiza la medición de voltaje con un multímetro y el procedimiento de cómo se realiza la medición de corriente. Recuerden que para medir voltaje lo que hacemos es conectarnos en paralelo, mientras que para medir corriente con este tipo de multímetros nos conectamos en serie. Hago la claridad que con este tipo de multímetros, ¿por qué? Porque tenemos unas pinzas amperimétricas que no requieren la desconexión del circuito o no requieren abrir el circuito, sino lo que hacemos es conectar la pinza alrededor del conductor y así, pues a través de inducción, la pinza va a medir cuál es la corriente que está circulando por ahí. Es importante pues que nos vayamos familiarizando con los diferentes tipos de medidores porque comercialmente existen y las pinzas amperimétricas pues son muy utilizadas debido a que podemos realizar la medición sin tener que abrir el circuito. Si tenemos un motor por ejemplo y necesitamos medir cuál es la corriente pero el motor está funcionando, y no podemos parar el proceso que está realizando el motor, pues estas pinzas son muy útiles porque no necesito desconexión del circuito para poder realizar la medición. Para finalizar, entonces tenemos un repaso de la unidad, un resumen acerca de la unidad. Cualquier inquietud que tengan con respecto al material, a los conceptos o a los conceptos previos que debemos tener claros para el manejo de esta unidad, no duden en preguntarme a través del foro de dudas. Por favor, cuenten con mi apoyo y con mi colaboración para nivelar a aquellos aprendices que están iniciando este curso y que no tienen conocimientos anteriores con relación a los conceptos que manejamos en el curso. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.